Dios le bendiga, Dios le guarde. No me van a estar viendo pues porque tengo la camarita apagada para que pues el video salga con mejor calidad. Vamos a estar hablando hoy sobre la clase número 8 en nuestra clase de hermenéutica, ¿verdad? Es nuestra clase número 8 y específicamente vamos a estar discutiendo el tema, el contexto. Este tema pertenece al capítulo 5 de nuestro libro, ¿verdad? Claves de interpretación bíblica. Y bien importante, el que quiera puede seguirme. Básicamente lo que vamos a estar discutiendo hoy es exactamente lo que está en el libro. Lo que pasa pues que lo hacemos de una manera más detallada. Le pido que me vaya acompañando y que esté atento. Estoy haciendo la clase de esta manera para ¿verdad? Tener esta grabación y que se puedan beneficiar aquellos que quieran verlo nuevamente, así como aquellos que están a distancia. Y como les decía, vamos entonces a comenzar. Voy a hacer una oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias en esta hora por tu maravilloso amor, tu presencia, porque tú ciertamente estás con nosotros. Te pedimos en esta hora que tu sabiduría fluya en cada uno de nosotros, tanto a mí, Dios del cielo, para poder impartir esta palabra con sabiduría, que venga exactamente de lo alto, que tu Espíritu Santo sea el que la dirija, y sabiduría para cada uno de mis hermanos, Dios del cielo, que en esta hora se disponen a aprender de tu palabra, que puedan recibirla, Dios Santo, y puedan entenderla y asimilarla. Te pido, Dios del cielo, que seas tú cubriéndolos con toda bendición del cielo y permanezcas con nosotros dirigiéndola hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. Y comenzamos, como les dije, el tema es el contexto. Los que no saben qué es el contexto es cuando nosotros vamos a hablar sobre una palabra, estudiábamos la clase anterior, que tenemos que estudiar lo que era la etimología, que es la raíz y el verdadero significado de la palabra. Pero también hablamos que otra de las leyes de la hermenéutica era que teníamos que nosotros tomar en consideración cada una de las palabras por individual, pero también decíamos que teníamos que estudiarlo utilizando, ¿verdad? Será posible una traducción actual si se nos hacía difícil, pero que teníamos que leerla con cuidado porque la lectura mala de una palabra, ¿verdad? Podía cambiar la interpretación completa de lo que era esa escritura. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando sobre el contexto y es todo lo que antecede y precede una palabra. ¿Qué es lo que antecede y lo que precede? Hay gente que dirá, pero eso es muy elevado. Nada, es simplemente las palabras o el contenido que se encuentra antes y después de una palabra. O sea que cuando leemos, mire, hay algo, perdona que me detenga, hay algo que nosotros llamamos cuando estudiamos el español claves de contexto. Y claves de contexto es cuando nosotros podemos tener la habilidad de entender el significado de una palabra desconocida para nosotros y poder darle el significado por todo lo demás que está en la oración. Pues literalmente el contexto es todo lo que rodea estas palabras para poder tener un significado completo. Vamos a estar hablando específicamente de eso mismo, de lo que es el contexto o la parte completa como un todo, ¿verdad? Del verso o de lo que vamos a estar estudiando de acuerdo a la hermenéutica. Entonces, seguimos al próximo slide y dice, algunas personas la leen la Biblia esperando encontrar algún texto bonito. Hay quienes la buscan, quienes leen, inclusive buscan la Biblia diariamente a los Timaris de los Tingües, buscando, así decimos en Puerto Rico, tal vez otros no lo conocen, buscando algún tipo de verso bonito con el que pueda empezar ese día, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que no siempre vas a conseguir ese verso porque como que lo están buscando algo bonito para comenzar mi día, pero a tales lectores parece no importarle el lugar donde se encuentran las palabras ni el contexto que tengan con el resto del pasaje porque simplemente están buscando algo bonito. Sin embargo, no es un texto bonito, sino el contexto del texto que nosotros estamos leyendo. Esa conexión puede ser para ellos palabras sin importancia o difíciles de entender. Hay veces que dicen, es que es difícil y yo no entendí el resto, pero fíjate, esto me llamó la atención. Mire, tenemos que tener mucho cuidado con esa práctica. ¿Por qué? Porque muchos de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, ¿verdad? Se han levantado por esto mismo, porque tomamos un texto y lo sacamos del contexto. ¿Qué significa? Que le damos el entendimiento que nosotros pensamos, le damos el significado que nosotros deseamos y se nos olvida que dentro del resto de ese texto, de ese capítulo,
de ese libro había un mensaje que junto a ese verso le daban un significado. Naturalmente, este tipo de lectura conduce mucho a un mal entendimiento. Y esto pasa mucho, mire, más común de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿Por qué? Porque la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren es lo que les da un significado verdadero, y muchas veces la gente cogió este versículo, ay, este versículo es poderoso. Yo contaba una vez en la iglesia que a mí me pasó con un verso bíblico que decía: subió destruidor contra ti, guarda tu fortaleza, vigila mucho tu poder. Cuando tú consigues ese verso, tú dices: wow, Dios me está hablando. Tengo que cuidarme del destruidor. ¿Quién es el destruidor? El enemigo. Eso es rápido lo que puede venir a mi mente. Y hay gente que le encanta buscarle un significado a todo, pero tenemos que tener cuidados. Que está bien, buscar el significado es parte de lo que estamos practicando con la hermenéutica, pero tenemos que tener en consideración el contexto de dónde está establecido. Todo el tiempo, para mí, Liliana, en el significado rápido que yo le encontraba, ¿verdad? Humanamente, sin estudiar profundamente, para mí eso era que venía un momento difícil donde el enemigo se iba a levantar contra nosotros, ¿verdad? Y teníamos que guardar nuestra fortaleza, que era Cristo, y reforzar nuestro poder con la oración. Mira, hermano, cuando el Señor pone ese verso, pero esta vez no como un verso aislado, sino como un verso de predicación, y me pongo yo a estudiar, me percaté y me encontré la gran revelación, que no me la tuvo que decir nadie, estaba ahí, no fue que un poder divino sobrenatural vino sobre mí y tuve en ese momento una lucidez para entender. No, hermano, es que simplemente con la presencia del Espíritu Santo y estudiar vamos a encontrar revelación. Esto no es algo para 2 o 3 o para el más espiritual, no, esto es para todo aquel que le permita al Espíritu Santo operar en tu vida, lo invites a operar y tengas el deseo de estudiar, ¿verdad? Que es lo que hacemos con la hermenéutica. Pues entonces, esto no es solamente para 2 o 3, esto es para todos los creyentes, tanto para el que lleva mucho tiempo como para el nuevo. Y en ese proceso, cuando yo estoy estudiando, sale a relucir que el destruidor era Dios mismo, contra una nación que era los ninivitas, que lamentablemente y lastimosamente Dios le había dado muchas veces oportunidades, ¿verdad? Pero esta gente estaba tan acomodada en las fortalezas que tenía, porque la ubicación que tenía era un lugar donde ellos se sentían bien protegidos. Sin embargo, esta gente ya Dios le había dado sin número de ocasiones una oportunidad, y esta gente simplemente se salió se olvidó de Dios porque se confiaba en su fortaleza. Mira lo que es, que realmente significaba. Y en otras palabras, el escritor, ¿verdad? Que en aquel entonces era el profeta, le está diciendo: mira, ten cuidado, que viene Dios con todo su furor. Sí, guarda tu fortaleza, vigila mucho tu camino, de lo cual tú te has confiado, pero hay uno que no te va a detener. Y sabe que esa palabra fue cumplida para ese pueblo. Vino una gran destrucción. Ciertamente el destruidor subió contra él, que era Dios, que estaba totalmente airado por las oportunidades que le había dado a este pueblo, y terminó trayendo ciertamente juicio para que este pueblo entendiera, que se alejara del mal camino y regresara, ¿verdad?, al Señor. ¿Y cómo es que Dios le da la oportunidad a este pueblo sigue en sus malas andanzas, y llega el profeta a traerle esta palabra, una palabra de juicio? ¿Está viendo? Pero si yo lo tomo simplemente, ¿qué usted lo va a tomar? Pues en nuestra propia interpretación, rapidito lo vamos a interpretar de la manera equivocada, porque estamos leyendo un verso sin tomar en consideración su contexto. Y es bien, tenemos que ser bien prudentes cuando nos toca predicar y el Señor nos da una palabra para traer, porque muchas veces Dios nos da una palabra y nosotros no actuamos responsablemente. ¿A qué me refiero? Cuando Dios te da una palabra, de la manera que nosotros actuamos responsablemente es estudiando esa palabra. Tú vas a hacer tu parte y el Espíritu Santo va a hacer la de él. ¿Qué pasa? Que nosotros entonces, nuestra parte es estudiar y trabajarla con lo que está escrito ahí, con el contexto. Lo demás, la revelación te la va a seguir dando el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros simplemente, el Señor me dijo esto, empiezo a buscar en libros, aquello, lo otro, pero no en la palabra. Me olvido empiezo a buscar en diccionario y ya yo hice
mi estudio de que eso es lo que voy a traer. Y se me olvidó ir al contexto en el tiempo, cuando ocurrió, y ese contexto me estaba dando luz de realmente qué sucedía. Usted sabe cuántas veces yo escucho un mensaje. Cuando yo tenía esa conciencia de que subió destruidor contra ti, guarda tu fortaleza, vigila el camino y refuerza mucho tu poder, es porque ya lo había escuchado anteriormente y el que me trajo la predicación y me vendió el mensaje, porque yo me lo creí hasta ese momento, me vendió el mensaje, era que yo tenía que estar preparada porque el enemigo venía contra mí. Fue un mensaje que lo soltó sin haberlo estudiado. Hermano, y esto se da comúnmente. Recibimos y por un versículo que recibimos nos emocionamos y hacemos una mega predicación de ese versículo y se nos olvidó buscar el contexto. Y eso es un error craso. Mira, algunas personas la leen, la Biblia, esperando encontrar ese texto bonito. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando buscamos ese texto bonito o ese texto que nos impactó y vamos a traer esa predicación, pero se nos olvidó estudiar el contexto. ¿Verdad? Y por eso decía que naturalmente este tipo de lectura conduce a mucho mal entendimiento, porque la conexión de los versículos con el pasaje, como decía anteriormente, donde ocurren, es lo que se le va a dar el verdadero significado. ¿Ves? Es bien importante dejar eso antemano y me tomo el tiempo porque a esto es a lo que nos referimos. Dice, tales errores son de los más comunes en la interpretación bíblica y acaso sean los más fáciles de corregir. ¿Por qué? Porque simplemente tener un poco más de conciencia y tener cuidado de qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces, hermano, se trae una mala y una falsa enseñanza, no porque el predicador lo quiera traer, sino porque simplemente pues pasó por alto o no tiene el conocimiento de este proceso. ¿Va viendo? Pero por eso es que nosotros, ya que estamos estudiando, vamos a ser responsables en qué es lo que nosotros traemos a la audiencia y cuando nosotros estudiamos para poder alimentarnos, cómo nosotros lo hacemos adecuadamente. Esto demanda una sinceridad mental, dispuesta a rechazar por el momento cualquier interpretación que se le haya dado antes. Lo que me sucedió a mí. Tuve que en ese momento tener una fortaleza mental y sincerarme conmigo mismo, Liliana, todo esto que tú habías entendido hace tiempo estaba equivocado, mira la verdadera interpretación, porque para mí fue, ¿por qué no la estudiaste antes? ¿Por qué no lo buscaste? Y no es que aquella persona me lo quiso enseñar mal, no, es que el verso que trajo tal vez no se tomó el tiempo de estudiarlo como correspondía y trajo un mensaje lastimosamente errado por una falta de entendimiento tal vez de los procesos de la hermenéutica. Porque es importante tomar esta clase aún nosotros como creyentes regulares. Dice, siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden, o sea, que van antes de la que tú estás estudiando y siguen al texto. Por ejemplo, si el Señor me reveló Juan 3:16, pues yo no puedo hablar solamente de Juan 3:16 si no he leído primero que está en Juan 3 desde el 1 hasta el 16 y después del 16 todo lo que dice, porque es que todo es un contexto. No puedo tomarlo como un verso aislado, porque en la palabra no hay versos aislados. En la palabra todos son parte de un completo. ¿Okay? Por eso dice, estas palabras se llaman el contexto, porque se encuentran en conexión estrecha con el texto. Sin embargo, el contexto puede ser inmediato o remoto y de alguna manera afecta su interpretación. Bien importante. No solamente las que están ahí. Nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces no podemos dejarnos llevar solo por lo que está ahí sin tomar en consideración todo lo que aparece en la Biblia. ¿Ve? Porque puede ser que nosotros le empecemos a dar una interpretación errada porque no hemos tomado en consideración lo que dice en la palabra. Entonces, usted sabe, si usted está tomando una consideración, un pensamiento que está equívoco. Es por eso, hermano, que nosotros como cristianos no podemos despejarnos de la lectura y el estudio de la palabra. Dice inclusive, mire, la palabra es tan clara que dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Yo escuchaba una alabanza que decía, dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Hasta que llegó un pastor y dijo, no cante eso, eso es un disparate. Y yo dije, ¿cómo es que este pastor me viene a decir que no cante eso? Dijo, hermano, es que la fe usted no la pide. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe se adquiere por la palabra de Dios. Va viendo la importancia de conocer la palabra.
Este pastor nos enseñó a nosotros inclusive de que no todo corito lo podíamos cantar. Teníamos que examinar el contenido de ese coro porque a veces esos coros estaban tomados de un verso que había sido sacado del contexto. Yo aprendí tanto con ese pastor, se llamaba Lester Rivera. Donde quiera que se encuentra, Dios le sigue multiplicando su bendición y la sabiduría con la cual nos enseñó. Yo le agradezco como usted no tiene idea. Y ese pastor me enseñó a mí a cómo yo poder discernir cuando estaba escuchando algo que era correcto. O sea, él nos instó a la búsqueda de la palabra. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra que tu fe es multiplicada. Muy bien. Es bien importante el testimonio del hermano, lo que Dios hizo en otros. Eso es maravilloso y es necesario compartirlo porque la palabra lo dice. Hay que compartirlo para aumentar la fe de otro, pero tú sabes qué, nada va a sustituir la palabra del Señor que trae consigo fe a nuestra vida cuando comenzamos a leerla y a escudriñarla. El autor dice, hay ocasiones cuando el predicador encuentra palabras que parecen superficiales, proporcionarle un texto excelente como base para su sermón. Y a pesar de su significado verdadero, sentirá la fuerte tentación de usarlo en un sentido tergiversado. Esto es cuando la persona que está predicando, el predicador, y valga la redundancia, ¿verdad?, de hablar sobre predicador, porque pensamos que esto es pastor. Predicador son los que exponen la palabra. ¿Y cuántos predicadores nosotros tenemos? Un montón, ¿verdad? Hay mucha gente que no necesariamente es pastor para ser predicador, evangelistas, misioneros, ¿verdad? Hay nuestros hermanos de la iglesia que enseñan a través de la palabra. Estamos hablando del predicador. O sea, todos aquellos que exponen esa palabra. Aún el que predica en la calle, simplemente en el día a día hablando con la gente. Dice. Y hay momentos que nosotros, fíjese, nosotros como predicadores vemos este verso que está bonito y me puede apoyar, aunque no estoy mirando el contexto, porque si lo veo de contexto probablemente no significa que yo lo necesito, pero me veo en la tentación de usarlo para respaldar lo que estoy trayendo. ¿Sabe qué? Así es como, por eso es que hay que tener cuidado, así es como grandes exponentes terminaron envolviendo personas en falsa doctrina. Yo era un pastor que se escogieron un texto para armar un pretexto, literalmente. Con un texto armaron un pretexto simplemente para darle validez a un pensamiento que tal vez yo pueda decir que era revelación, pero un pensamiento que no necesariamente provenía de Dios. ¿Cómo usted sabe si una profecía que le han dado a usted o cualquier pensamiento que traiga cualquier predicador es de Dios? Por la palabra. Y usted sabe, si está errado, hermano, tal vez lo hizo con el mejor sentido, pero está errado. Punto. Y no es eso, no es motivo para señalamiento, para criticarlo, para destruirlo, ¿no? Si usted tiene la oportunidad de decirle, mira, dijiste esto, verifícate bien esto, porque yo conseguí que no era de esa manera, siempre y cuando sea de manera para enseñar y no de criticar y lastimar, porque no, si uno nos llama a contender, ¿verdad? No nos llama a contienda. Pero es bien importante que usted esté al pendiente de la palabra para evitar esto, porque cualquier predicador puede verse tentado con tal de utilizarlo para su beneficio. Y es bien importante decir esto, porque nosotros por lo general usamos textos de apoyo. Hermano, es bien importante conocer el contexto. A veces yo escucho estas únicas barbaridades. ¿Por qué? Porque no cogieron el contexto. Simplemente se habló desde un texto para apoyar X pensamiento o X texto del cual tú utilizaste para predicar. Entonces, cuando tú vas al contexto, te das cuenta que ese texto utilizado realmente no iba en esa línea. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando se nos tiente como que el deseito de utilizarlo cuando sabemos que no está bien. Y eso es bien común. El autor registra que en cierta ocasión un ateo le aseguró, escuche, mira que hay un ejemplo, un ateo le aseguró que la Biblia dice que no hay Dios. Es probable que nunca la hubiera leído el ateo, porque quedó confuso cuando le dijo que la Biblia realmente dice que fue el necio quien dijo en su corazón, no hay Dios. A veces nosotros repetimos por repetir y no nos damos cuenta, hermano, que estamos sacando algo de contexto. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para justificar una actitud, justificar un pensamiento y no tomamos en consideración el contexto donde está escrito ese verso bíblico. Así que tengamos cuidado porque usted sabe qué pasa, hermano. Quienes quedamos en ridículo somos nosotros. Porque si hay alguien en esa nave que sabe, en la nave digo yo en la iglesia, que sabe o investiga ese verso, mi papá lo hacía mucho, era la manera de enseñarnos, investiga y se da cuenta que usted dijo un disparate, ¿quién queda como el disparatero? Pues nosotros, el que trajo la predicación,
Bien, tengamos mucho cuidado. Y esto no es por el hermano para que entonces nos lleve la palabra, no, hermano. Le estoy diciendo que cuando hagamos las cosas, dice que las cosas se hacen para Dios bien, ¿verdad? Pues entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Dice entonces que es el uso de Josué, fíjese, Josué 24:15, como un texto evangelístico que muchos lo usan. Y es precisamente las palabras, escogeos hoy a quién serváis. ¿Cuántos han escuchado este verso o lo han utilizado para una predicación evangelística? Mira, hermano, porque si tú lo escogeos hoy a quién sirváis, es como un mandato. Mira, a ver a quién tú vas a servir hoy. Mira, hermano, esto es un disparate. El oyente supone que con estas palabras Dios lo está llamando a servirle a él, no al mundo. Pero ¿sabe qué? Pero el lector cuidadoso verá que Josué no presentaba esta alternativa al pueblo con estas palabras. Eso no era lo que estaba diciendo. Más bien decía que si no querían escoger a Jehová, entonces no importaba a qué otros dioses ellos escogieran, los dioses falsos de sus padres, los de los amorreos, todos eran igualmente inútiles. Hermanos, sus para quedarnos como que, ¿cuántas veces lo hemos visto? Y nosotros simplemente, por lo que escuchamos, por ese cantito, ya dimos la interpretación completa sin haber leído el contexto. Ahora, fíjese, si usted se va al verso 14, en ese mismo capítulo, el que contiene el llamamiento del Señor es ese. Ahí sí, cuando dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y el ejemplo personal de José en el verso 15 que dice, que, ¿verdad? Señala el camino correcto, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, que si tú ibas a utilizar en Josué, vamos para atrás, en Josué 24, ¿verdad? Para trabajar un mensaje evangelístico, pues mira, enfócate más en el verso 14, donde dice, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Viendo la diferencia, hermano, cuando nosotros a veces, simplemente por no leer el contexto, utilizamos el equivocado. Eso no era lo que realmente quería decir. Fíjense, vamos a ver otro error más común que viene siendo en el caso de Génesis 18:12, donde Sara se ríe y dice en su corazón, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Muchos entienden y utilizan esto fuera de contexto. Al deleite, en la palabra deleite, a que Sara se refería al acto sexual. Fíjese, pero el verso 13 aclara el sentido. Si lo tomas por el 12, le diste el sentido equivocado. Ah, pero cuando bajamos junto con el 13, fíjese, porque es bueno estudiar parte por parte para ir entendiendo por las palabras como hago yo, las palabras de vocabulario y todo lo demás, pero no se olvide que hay un contexto. Dice, pregunta el Señor, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El placer al que Sara se refería era el de tener un hijo y no el de tener el acto sexual. Van viendo, nosotros tenemos que tener, esos son ejemplos de cómo nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos y estudiamos. Si vamos a Eclesiastés 1:9, vamos a hablar de otro más, aparentemente afirma que nada hay nuevo debajo del sol. Eso es lo que dice Eclesiastés 1:9. Que usted puede entender porque nada hay nuevo debajo del sol. Si lo coge literal, que nada hay nuevo debajo del sol. Sin embargo, pasamos por alto la realidad de que puede haber muchas cosas nuevas en los asuntos humanos. El contexto indica que el escritor hablaba del mundo natural y de la naturaleza humana. Si se va al verso 2 al 11, va a poder entender mejor estos errores, este error, ¿verdad?, cometido en esta área. Ahora, si vamos a 1 Corintios 2:9, escuche, es citado por muchos para enseñar que Dios ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no podemos entender. Hermano, a mí me dejó, como dicen por ahí, chueca. Otros dicen patirifusa. Me dejé como que, ¿es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado citar a 1 Corintios donde dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman? Rapidito pensamos en todo lo que Dios fue a hacer allá en el cielo. Rapidito lo utilizamos para hablar de las mansiones celestiales, de los banquetes maravillosos, de los ríos. Empezamos a utilizarlo. Sin embargo, escúchese una cosa, hermano. No podemos dudar que así será, ciertamente, porque la palabra lo establece en otros capítulos, nos habla de qué fue lo que está en los cielos, que está preparado para nosotros. Ahora,
Este texto específico en Isaías 64:4 se refiere más bien al tiempo antes de la venida de Jesucristo y del Evangelio. Mire qué cosa. En el Evangelio 8 dice Pablo que los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano. De otra manera, no hubieran crucificado al Señor. Están hablando que ellos no conocieron las maravillas de ese que fue la cruz del Calvario y trajo un evangelio poderoso. Lo que usted y yo conocemos, ese poder que emana de lo alto por medio del Espíritu Santo, gracias a la autoridad que se nos fue conferida por la muerte de Jesucristo. Entonces, está hablando más bien del evangelio de Cristo y lo poderoso que esa gente no pudo conocer. Va viendo, luego en el verso 10, Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. De manera que el verso 9 se refiere más bien a los misterios del evangelio revelados a los creyentes ahora, no al cielo que nos espera. No es que no va a haber eso, amén, pero ese verso específicamente no establece eso. Podemos encontrar los otros versos en la Biblia que apoyan ese pensar, fíjese, porque cuando lo decimos porque está establecido en la palabra, que Dios nos dará cielo nuevo, tierra nueva, de todo lo que establece que va a haber para aquellos que sean salvos. Pero este verso en específico, lo que nos está refiriendo, como les dije anteriormente, fue a lo que se nos fue revelado a nosotros por el evangelio. Muchas veces el contexto de algún versículo afecta mucho a la teología cristiana. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. A veces nuestras iglesias se cuelan pensamientos y prácticas que son equivocadas, desviadas, que no son bíblicas. Dios en su infinita misericordia y por su amor nos cubre, nos sostiene y nos perdona, ¿verdad? Por nuestra ignorancia. Pero fíjese, es bien importante que nosotros entonces seamos bien cuidadosos con las enseñanzas que traemos a la iglesia. No todo lo que escuche, por más lindo que parezca, por más documentado que pueda parecer, se parece que hay quienes cogen cualquier textito y se lo vendió de una manera que usted se lo creyó, usted se la compró y se lo metió en la cabeza y usted lo ha creído. Tienen que tener cuidado. No podemos agajar lo que leemos en cualquier libro. No todo libro es sabio, viene con sabiduría. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y yo le digo esto, no es para que usted esté ahora, ay Dios mío, pues no podré comprar nada. No. Lo que le quiero decir es que nosotros como cristianos necesitamos la lectura de la palabra. Ningún libro va a poder ir por encima de la palabra porque la palabra es nuestra guía, nuestro mapa, nuestra dirección, que nos va a revelar si este libro es bueno, si aquello que yo estoy escuchando es cierto o si esta nueva enseñanza es dirigida de lo alto o es simplemente palabra humana que en una emoción la tomó, la sacó de contexto porque utilizó otro texto y la sacó de contexto y formó un pretexto. Hebreos 7:2 dice, Hebreos 7:12 declara que cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Escuche bien, cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Los teólogos católicos romanos usan este texto para comparar que ha habido un cambio de sacerdocio para que otros, no judíos, puedan servir como sacerdotes. Ese es el pensar de ellos por simplemente lo que establece ahí. Pero cuando tú examinas el propósito del escritor, se aclara el significado de estas palabras. Aquí el escritor quiso demostrar que el sacerdocio judío, mire la diferencia, fue sustituido ¿por quién? Por Jesucristo, el sumo sacerdote eterno según en el orden de Melquisedec. Fíjense cómo el visual que está ahí. Y ellos tratando de darle un significado, no lo hicieron a través del contexto completo y simplemente lo sacaron de contexto. La interpretación católica romana ignora el contexto general y el propósito del escritor. El cambio de ley a que se refiere el verso 12 es el cambio mencionado en el Salmo 110:4, donde el Señor mismo establece al Mesías como el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Si usted quiere, ¿verdad?, un poquito de más luz, véase Hebreos 7:11. Los mormones, fíjense, hacen semejante uso de lo que es Amós 3:7.
para demostrar la necesidad de profetas en la actualidad, para que la gente sepa todo lo que Dios hace. Sin embargo, mire, ellos dice este texto, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El contexto, cuando usted va a leer el completo, el capítulo, el contexto le aclara el verdadero sentido. Sobre esto, un hombre llamado Marvin W. Cowan dice que el significado es que Dios traerá juicio sobre su pueblo por sus pecados. Mira lo que es el significado. Allí en los versos 2 y 6 dice, declara que no lo hará sin advertir primero a sus profetas. ¿Va viendo cómo le cambia el significado? Simplemente porque no leyeron el contexto. Para los mormones, que es por eso la necesidad de profetas en la actualidad. Tengamos cuidado, fíjese. Mire, como nosotros a veces, aún dentro de la casa del Señor, en ocasiones tomamos pensamientos errados que vienen de otras doctrinas de error. Y es bien importante que nosotros conozcamos la palabra, porque cualquiera que escucha esto, le venden el mensaje. Se para por ahí uno de los mormones, le trae esto y se lo vende porque le trae hasta el verso. Mira, esto es por la palabra. Te dice en Amós 3:7 que es necesario los profetas ahora para que la gente sepa de todo lo que Dios hace. Sin embargo, a lo que se refiere es que Dios siempre avisa a sus siervos antes de que vaya a traer un juicio, y para eso lo trae a los profetas. ¿Está viendo? Dice, Eclesiastés 9:5 se usa para apoyar las doctrinas del sueño del alma y de la aniquilación de ella. Esto es lo que se utiliza, este es el sentido que muchos le dan con Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ahí automáticamente lo llaman con una doctrina como que va a haber un sueño del alma, el alma va a estar en un sueño y que va a ser aniquilada. Sin embargo, cuando tú lo lees separadamente, este versículo parece afirmar que nadie está consciente después de la muerte. Todo el mundo quedó en un limbo. Pero el contexto remoto del libro, cuando usted lo lee completo el libro, se va a dar cuenta, ¿verdad? Y en toda la Biblia indica que esa interpretación es contradictoria y falsa. No te dejes llevar por un poquito, hermano. Si ese poquito que tú estás leyendo, ese capítulo, la interpretación que tú piensas que estás recibiendo va en contra de lo que dice el resto de la Biblia, hermano, ya él está diciendo que hay una interpretación errónea. ¿Está viendo? Sin la clara revelación del Nuevo Testamento, el escritor de Eclesiastés no podría decir nada sobre este asunto. Fíjese, del Nuevo Testamento a Eclesiastés, va viendo dos libros separados, pero ambos son los que van a hacer una interpretación de este verso. Lo que significa el texto es que los muertos no saben nada de esta vida. Esta verdad está de acuerdo con todo lo que sabía el escritor de Eclesiastés, que ciertamente los muertos no saben nada de esta vida. ¿Va viendo? Muchos de los proverbios son declaraciones aisladas sobre la sabiduría. No existe ningún contexto inmediato, fíjese, pero su verdad está de acuerdo con otras declaraciones de las Escrituras. Específicamente el libro de los proverbios, algunos son declaraciones. Sabemos que el libro de los proverbios es como un libro de sabiduría. Entonces tenemos que tener cuidado, porque sí hay muchos, como si fueran muchos pensamientos aislados el uno del otro. Entonces, pero espérate, esto no tiene que ver con esto, allá cambió el tema. Sí, pero bien importante, no hay verso en la Biblia que nos apoye de otra parte de la Biblia. ¿Qué significa? Que antes de nosotros darlo por sentado, vamos a investigar que ese pensamiento o esa revelación que nosotros estamos percibiendo o entendiendo de ese verso, a pesar de que es aislado y no todo el verso tiene el mismo contexto, tiene que estar apoyado, hermano, en la palabra. Si no, no se evita que no va, porque tiene que haber apoyo en la palabra misma es confirmada en ella misma. Entonces, este es el contexto remoto de tales proverbios. Por otra parte, debemos observar que algunos proverbios sí se encuentran en medio de un contexto inmediato. Hay algunos, ¿verdad?, que parte del capítulo te va a ayudar a apoyar ese pensamiento. Ahora, el estudiante se dará cuenta de esto en su lectura de este libro. Te vas a dar cuenta cuáles son como parte de un todo o cuáles son como pequeños pensamientos, pequeños tips, hints que le está dando al creyente, recordando siempre que la misma palabra se va a apoyar
en la palabra. Es por eso que es bien importante tener una concordancia que te ayuda a buscar versos que apoyen de acuerdo a ese mismo tema. ¿Está viendo? En general, los libros de la Biblia son historia, ley, poesía, tratados, cartas o profecías, y todos ellos tienen un hilo de pensamiento o un argumento que demuestra su unidad interna. Todos ellos, aunque sean temas diferentes, todos ellos están entrelazados. Esto es lo que proporciona el contexto de sus varias partes. Siempre se debe tomar en cuenta este contexto al interpretar cualquier pasaje dudoso, hermano. Cuando usted ve algo como que no le concuerda, pues busque entonces, utilice el contexto que le va a abrir luz a qué realmente es lo que significa. ¿Y qué libro nosotros utilizamos de referencia? Claves de interpretación bíblica por Tomás de la Fuente. Ahora yo le voy a proveer, ya hemos terminado la clase, pero para hoy tenemos un quiz y habíamos hablado, ¿verdad?, que estudiaran específicamente del handout o PowerPoint de la clase anterior. Específicamente era la clase 8, que empezaba desde el slide 11. Por favor, todos somos cristianos. Hay un Dios allá arriba en los cielos, no podemos mentir. Yo les voy a dar el espacio ahora, yo no estoy allí físicamente, les voy a dar específicamente 15 minutos para que me contesten. Quiere decir que tan pronto usted termine, termine esta clase rápido, me contestan este examen, este quiz, mire, ¿por qué le digo que es rápido? Porque son 10 cierto o falso. ¿Qué va a hacer? Toma un papel, escribe del 1 al 10 y va a escribir cierto o falso. Asegúrese de poner su nombre, ¿verdad? Y de automáticamente enviarme una foto lo antes posible. No esperar a que llegue la otra clase. Eso lo toma unos segundos. Rápido. Tome la foto y tan pronto tome la foto, me la envía en mensaje privado, hermano, para entonces yo poder corregirlo. Bueno, que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Espero esa foto con la evidencia de su quiz. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga con toda bendición del cielo.